Amigas y amigos, buenos días. Yo soy el doctor Torres de la Paz, el médico natural. Recuerden que estamos en la Doctor Delgado 206, aquí en Santo Domingo, trabajando de lunes a jueves. Los viernes trabaja el personal, pero yo voy a Santiago. Entonces los viernes trabajamos en Santiago, en las carreras de Quina Sánchez, teléfono 580-1116. Este viernes, Dios mediante, yo voy a estar en Santiago. Así que, atención Santiago, el Cibao del Norte. Este viernes yo estaré allí en Santiago, en las carreras de Quina Sánchez, desde las 8 de la mañana, Dios mediante. La semana pasada estuvimos hablando una parte de las enfermedades mentales, las enfermedades del cerebro, las enfermedades del estado de ánimo, y abarcamos el tema de la psicosis esquizofrénica, la psicosis maníaco-depresiva, las personalidades psicopáticas, la psicosis hebefrénica, que es la psicosis que aparece en los adolescentes, y también una psicosis que se le llama psicosis simple, donde la persona enferma no tiene una característica especial, sino que es como que su personalidad se vacía. Y entonces, no, todo le importa, en fin, pero no hay una característica especial. Esta semana vamos a hablar de las depresiones y también de las neurosis. Vamos a hablar para un público heterogéneo, ni para médicos ni para estudiantes de medicina. Por lo tanto, no vamos a hablar con profundidad en los casos, ni tampoco vamos a ser muy discriminativos, sino que vamos a hablar a grosso modo. La primera depresión de la que vamos a hablar es la parte de la depresión que corresponde a la psicosis maníaco-depresiva o psicosis ciclotímica o fasotímica, como dice el profesor Alonso Fernández. Es una depresión que sigue a una fase maníaca. La fase maníaca, le hago un pequeño resumen, es una fase que el paciente es hiperactivo, es logorreico, habla como un papagayo, no descansa, parece que nunca se cansa. Y así se puede pasar meses, 2, 3, 4 meses, y luego puede venir un estado normal y finalmente entonces puede venir la fase depresiva. El paciente puede hacer 2 o 3 episodios maníacos sin hacer episodios depresivos. Y también puede hacer 2 o 3 episodios depresivos sin hacer episodios maníacos. Por lo tanto, el profesor Alonso Fernández habla de fasotimia, no ciclotimia. Es una depresión que se parece mucho a la depresión profunda, porque es una depresión que no tiene motivo. Es una depresión que se desconoce su causa y sale de lo más profundo del ser del paciente. El paciente se pone triste sin saber por qué motivo, pierde el interés por todo, llora por nada, no come, no bebe, no se quiere bañar, se quiere pasar el día entero en la cama aunque no duerme, y entonces la noche se pasa dando vuelta en la cama. No hay antidepresivos que tienen una parte que son ansiolíticos y que pueden ayudarlo a dormir algo con esa parte del antidepresivo, pero la depresión sigue su curso normal y desaparece cuando le da su santísima gana. Esa es la parte de la psicosis maníaco-depresiva. La otra depresión verdaderamente depresiva, valga la redundancia, es la melancolía. Es una depresión endógena, como dice un psiquiatra alemán llamado Tellenbach. Es la melancolía, es la que pasa ligero como la maldita primavera. Viene sin motivo y se va sin que nadie lo sepa. Viene siempre en primavera y verano y desaparece en primavera y otoño. Viene siempre en primavera y otoño
y desaparece en verano e invierno. ¿Por qué viene? ¿Por qué se va? Nadie ha podido determinarlo. El psiquiatra alemán la ha definido como una depresión endocosmógena, porque es una depresión que viene de adentro, por eso llama endo, de lo más profundo del ser. Viene siempre en una estación específica, por eso es el cosmos, o sea que el universo tiene que ver en su presentación. Y lo ógena es lo patógena. Es un estado patológico que se presenta siempre en primavera y otoño y que viene desde lo más profundo del ser del paciente sin que tenga ninguna causa específica. Es la depresión más típica porque tiene todas las características. El paciente llora desconsoladamente. Recuerdo un paciente llamado Emilio que cuando llegaba la familia a verlo el domingo en la tarde, los hijos y los nietos, se fajaba a llorar desconsoladamente como un hijo cuando se le ha perdido un juguete. Emilio, ¿por qué lloras si están tus familias aquí que vienen a verte? No, Emilio lloraba y lloraba y lloraba y se iba en la familia y seguía llorando sin saber nadie por qué. Es una melancolía. El paciente, vuelvo y le repito, hay que bañarlo porque si por él no se baña, hay que darle la comida con cucharita, porque si no le dan la comida tampoco come. Es un paciente que quiere estar en la oscuridad, por eso no quiere que amanezca. Te diría, pero cuando viene la primavera, que vienen los árboles, vienen los tulipanes, comienzan los tulipanes de Central Park a desarrollarse, a crecer. No, nada de eso. Lo que quiere es la oscuridad, como si estuviera en lo más profundo. Hay un estado muy profundo de ese tipo de depresión, en lo cual da la impresión de que el paciente está en un pozo, pero en un pozo de esos mineros y que se hayan apagado todas las luces. Es una verdadera tiniebla. Está en un estado tan profundo que se llama diselpidia. Esa es la verdadera depresión. Hay lo que le llaman depresiones reactivas. La depresión reactiva es una depresión que el paciente reacciona a la pérdida de un ser querido. Se le muere el papá, se le muere la mamá, se le muere un hermano, se le pierde un vehículo, un carro, y entonces el paciente se pone triste y usted tiene que entender que el paciente ha perdido un objeto, algo que le pertenecía. El paciente llora, el paciente, bueno, ya usted sabe lo incómodo que se pone porque se le pierde algo que era de su propiedad. Es una depresión reactiva que aparece precisamente en determinados pacientes que tienen un fondo depresivo. Sin embargo, los verdaderos depresivos, se le pierde cualquier cosa, se le muere un pariente y se quedan como si no hubiera pasado nada, ¿eh? No le echan de menos, ni mucho menos. Le pueden decir, pero bueno, tú no vas a llorar que se murió tu pariente, que se yo, que no, que estoy tan triste que ya en mí más dolor no cabe. La tristeza ya para mí es ya no tengo más tristeza, ya estoy demasiado triste. Hay lo que le llaman, por ejemplo, hay tipos de depresiones que no son depresiones, que son estados distímicos. La timia uno la puede definir como una línea recta, y la depresión es como una caída de esa línea recta, o como un camino muy recto, muy derecho, que tiene, por el cual pasa una cañada, y esa cañada, por decirlo así, es como si fuera una depresión. Hay personas distímicas que ese es su estado,
se pasan con un estado de ánimo por debajo de lo normal, y uno les dice, pero ven acá, todo el mundo ríe, tú no ríes, todo el mundo canta, tú no cantas. Bueno, pero es que yo soy así, simplemente yo soy así. Eso le llaman personalidad distímica, pero eso no es una, realmente, no, típicamente no es una depresión. La depresión es la que les he mencionado. Ella aquí habla también, a veces habla de depresiones bipolares. Las depresiones bipolares son las maníaco-depresivas, pero no siempre tiene un polo, no siempre tiene un polo positivo y un polo negativo. No tiene siempre un polo activo o maníaco y un polo depresivo. Eso me incluyo en lo que entiende que es mejor llamarle, en vez de enfermedad ciclotímica, llamarle enfermedad fasotímica. Vamos a hablar de el otro tipo de trastorno de la personalidad, sin que se pierda la personalidad, sin que se rompa. Y ese tal es lo que le llaman las neurosis. Hay diferentes tipos de neurosis, ¿no? La neurosis, bueno, ahí sí hay que hilar profundo, porque hay diferentes tipos de neurosis. Y la causa de la neurosis fueron motivo de las obras famosas del doctor Sigmund Freud, porque él trabajó ampliamente con los pacientes neuróticos en el tratamiento del psicoanálisis. Para Sigmund Freud, todas las neurosis eran variantes de una sola, y todos los pacientes neuróticos tenían un trastorno en su fase sexual. Eran pacientes todos que tenían una sexualidad alterada. Entonces él divide el estado de la personalidad en tres variantes, que eran, por ejemplo, el super yo, el yo, y una variante que era el ello o la fase instintiva. Él definía a los seres humanos como perversos polimorfos, perversos en cuanto a la esfera sexual, que podían reaccionar de cualquier manera. Entonces, para él, todos los pacientes con neurosis tenían características, tenían alteraciones de la sexualidad. Él describió la neurosis en diferentes tipos. La neurosis, por ejemplo, neurosis de angustia, que él la define como la más frecuente. La neurosis de ansiedad, perdón. La neurosis de ansiedad. La ansiedad es un estado del ánimo en el cual el paciente no sabe, tiene la sensación, una sensación de que algo raro o extraño va a pasar, pero no sabe lo que es. Entonces tiene una angustia, tiene una ansiedad, se siente incómodo, con sudoración fría, con inquietud, a veces con movimientos anormales. Evidentemente, con este estado de ánimo, el paciente tiene que visitar con frecuencia el psiquiatra. El psiquiatra o el psicólogo lo tienen que llevar con frecuencia. Entonces el paciente reacciona hasta cierto punto a la mofa del psiquiatra y de los familiares, porque un estado del ánimo en el cual el paciente presiente que algo va a pasar y no sabe lo que es y se siente constantemente extraño por eso, entonces el paciente hace una especie de movimiento, de cambio, y el estado de ansiedad que tenía lo convierte en otro estado que se llama angustia.
Ya la angustia ya es algo diferente, porque la angustia es la molestia o dolor en un órgano del cuerpo. Siempre está afectada, por decirlo así, o siempre está envuelta, participando el sistema nervioso autónomo. Mientras que en la ansiedad, el sistema nervioso autónomo podía participar con una sudoración fría. En la angustia, ya aparte de la sudoración fría, un temblor fino, entonces hay un órgano que está afectando al paciente. Hay, por ejemplo, taquicardia, o sea que el corazón late rápido, pero también hay un problema del estómago. El paciente siente un nudo en la garganta y además, aparte de ese nudo en la garganta, siente, por ejemplo, movimientos anormales en lo que se llama la boca del estómago. Ese estado de angustia hace que el paciente visite con mucha frecuencia el cardiólogo, ya no visite el psicólogo ya no le pueden llamar loco, ni loco, porque ya sí sabe lo que tiene, ya tiene un problema a nivel del corazón, a nivel del estómago, y entonces el paciente se pasa la vida visitando el cardiólogo o el médico gastroenterólogo. Entonces eso se le llama que el paciente ha hecho una psicosomatosis, o sea que la enfermedad del paciente ya es catalogada por los médicos donde va como una enfermedad psicosomática. O sea, participa el psiquis, pero también participa el soma, que es el cuerpo. Los médicos se dan banquete con este tipo de pacientes, lo tratan, se lo mandan de uno al otro como si fuera una pelota de voleibol. Y el paciente hasta cierto punto se siente mejor, porque ya el paciente no lo llama loco, sino que el paciente es ya un paciente que tiene una enfermedad en un órgano del cuerpo, aunque no se la encuentre. La neurosis histérica prácticamente ha pasado casi a desuso. Era una de las principales causas de la tipología de la neurosis, o sea, era una de las principales manifestaciones. Esta fue una de las neurosis en que Freud y otros de su época se cebaron, inventando o catalogando o etiquetando, por decirlo así. Para Sigmund Freud, todas las neurosis tienen un componente sexual y están muy catalogadas como enfermedades de mujer. Son mucho más frecuentes son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, sobre todo la neurosis histérica. En el hombre es más frecuente la psicosomatosis, o sea, la neurosis psicosomática. La neurosis histérica es un tipo de neurosis en la cual el paciente no puede con un conflicto interno, no puede manejar un conflicto interno que se puede dirigir hacia la esfera sexual. De ahí que el Sigmund Freud siempre lo catalogaba como que era todos los pacientes neuróticos que él manejaba, le llamaba virgo intacta, porque eran personas que tenían una dificultad muy grande para llevar una vida sexual de relación con una pareja. En la inmensa mayoría de los casos, las pacientes histéricas son pacientes frígidas, pacientes que no tienen orgasmo con facilidad, pacientes que sufren de un problema que le llaman dispareunia, que se quejan constantemente de dolor en la esfera sexual cuando van a tener el contacto sexual. Y entonces había antes una mala práctica que yo creo que ya eso no se está usando, y es que conociendo que los pacientes neuróticos o histéricos
el histérico sobre todo, tenía un serio trastorno de identificación sexual y no podía llevar a cabo una relación sexual con cierta naturalidad. Entonces los médicos le recomendaban a la paciente neurótica o histérica que tenía que casarse. Ahí era donde le echaban jabón al sancocho, ahí era donde dañaban la situación. Porque el paciente neurótico o histérico, mejor dicho, no, es un paciente que no puede realmente con su propia vida, mucho menos con una vida de pareja. Entrando a las profundidades del psicoanálisis, Freud consideraba que estos eran unos pacientes que tenían un problema de relación objetal, paciente que se identificaba, por decirlo así, con la figura del padre, pero que él dividía, por ejemplo, los primeros 5 años de la vida de un chico, de una persona, tanto hembra como varón, él lo dividía en 3 etapas. Y esas 3 etapas, él, por ejemplo, la primera etapa era la etapa oral, donde el paciente, su mayor relación con el mundo exterior era a través de la boca. Primero con el pecho de la mamá, luego con el biberón. Pero los primeros 18 meses eran sobre todo una relación con la boca, una relación oral. A partir de los 18 meses, que el niño era enseñado a usar el inodoro o a usar un medio donde depositar sus excrementos o su orina, podía ser una escupidera o podía ser el inodoro, el niño entendía que salía algo de su cuerpo, y había algunos niños que armaban un escándalo, un lío grandísimo cuando evacuaban. Entonces nada, se ponían a jugar con sus excrementos, y entonces al ver que el padre o la madre le daba tanta importancia a los excrementos, sobre todo hacerlo desaparecer, entonces comenzaba a darle valor a esos excrementos. Y el primer año y medio más, o el segundo año y medio, había una relación con los excrementos, y entonces era una relación hasta cierto punto con los órganos de excreción, tanto con el ano como con la orina. Si la mamá era muy ansiosa y se preocupaba mucho porque el niño se orinara, entonces el niño se orinaba. Si se preocupaba mucho porque el niño se evacuara, entonces ahí el niño lo que hacía era que utilizaba sus excrementos como una forma de chantaje. O sea, chantajeaba a la mamá con sus excrementos. Si la mamá le daba mucha importancia, entonces el niño no evacuaba, y ahí venía la gritería de la mujer para siempre, con el pediatra para acá, con el pediatra para allá. La tercera fase era la fase ya de los 3 años, los 5 años. Ya era una relación hasta cierto punto sexual. Era una relación que tenía mucho que ver con el pene en el varón y con la vagina en la hembra. No es extraño que usted puede ver que si van, por ejemplo, una pareja que tiene 2 niños, uno, por ejemplo, de 4 y otro de 2, y van al supermercado, la hembra va siempre de la mano con el padre y el varón va siempre del lado de la madre. O sea que hay una relación más intensa, más pegada, del varón con la madre, y la hembra con el papá. Sigmund Freud describía esto como una relación sexual. La hembra se enamoraba del padre y el varón se enamoraba de la hembra. Y dependiendo de cómo la madre y cómo el padre manejaran esta situación, el niño o la niña podrían desarrollarse, podrían en el futuro llevar una vida sexual más o menos estable. Si los niños quemaban estas 3 etapas en forma más o menos normal o aceptable, el niño a los 5 o 6 años podría irse a la escuela
hasta cierto punto tranquilo. Allí se asociaba con los amiguitos y entonces a esta etapa de los 7 a los 10 años se le consideraba como una sexualidad, como que la sexualidad se dormía, la sexualidad estaba durmiendo en esta época de la vida, de los 6 a los 10 años, cuando el niño cambiaba, por decirlo así, su tipo de objeto. En lugar del padre y la madre, lo cambiaba por sus amiguitos en el colegio. Pero bueno, eso en el desarrollo de la enfermedad neurótica, de cualquier tipo de neurosis, pues para tratar de desenredar el trompo o el lío, había que hacer lo que llaman una terapia psicoanalítica, psicoterapia psicoanalítica, y a veces había que llegar a la fase más pequeña, más primaria del desarrollo de la infancia. Pero Freud todo lo relacionaba con la sexualidad. En el caso, por ejemplo, de la sexualidad, de la neurosis histérica, son los que más mal llevan esta relación, más mal llevan la relación de pareja. Casi siempre el paciente neurótico, casi siempre o casi todos, siempre le echan la culpa al papá o a la mamá por su falta de desarrollo. Siempre entienden que la mamá era muy estricta, que la mamá era muy apoyadora, que no lo dejó hasta cierto punto hacer una vida independiente, o que el papá era esto, que el papá. Pero realmente casi siempre el niño buscaba este tipo de relación, y en el fondo la incapacidad para enfrentar los conflictos de la vida, él busca un chivo expiatorio. ¿Por qué se le llama neurosis histérica y neurosis de conversión? La palabra histérica viene de iterus o útero. Entonces, el paciente que hacía la crisis histérica, si era hembra, siempre Sigmund Freud entendía que el problema era que el útero se le subía al estómago buscando marido. El paciente sentía la intensidad de su angustia, la sentía a nivel del estómago, y el varón también a nivel del estómago. Entonces ahí venía, en la antigüedad, cuando no había médico psiquiatra, siempre ha habido un chamán o un guía espiritual de la comunidad que tenía poderes curativos, y él con esos poderes curativos, cuando a la persona le entraba esa crisis de histeria, eran como crisis convulsiva, pero la histérica, el paciente cae, por eso le decía a fulana le dio una gota, porque el paciente que sufre de epilepsia le da una gota, pero es una gota diferente, porque el paciente con epilepsia le da una gota, pero el paciente se muerde la lengua, por eso produce salivación profusa, el paciente convulsiona, se le salen los pipí, el paciente pierde por completo la conciencia, el paciente sufre un estado de amnesia. El paciente histérico no le pasa nada de esto. El paciente histérico es el paciente con neurosis histérica, cae, hasta cierto punto tiene sacudidas, no se mueve, no se muerde la boca, no se orina, y si usted le abre los ojos, usted ve que los ojos lo tienen pestañeando, relampagueando, ¿no? Entonces, vuelvo y les repito, este paciente se cura, o se curaba cuando venía el guía espiritual del campo, del barrio donde vivía, y entonces le pasaba la mano, lo ensalmaba. Entonces el paciente tranquilamente salía de ahí sollando y se iba para su casa tranquilo. En el hospital nosotros teníamos
teníamos, por decirlo así, pacientes que eran fijos, por decirlo, a las 2 de la madrugada. Eran pacientes que iban con este cuadro, y ya los pacientes sabían. Imagínense usted, un paciente tener que buscar un carro, una carrera a las 2 de la madrugada para llevarlo y llamar a algún amigo vecino que tuviera un vehículo. Entonces ya nosotros en el hospital sabíamos qué era lo que el paciente tenía, y entonces, por ejemplo, el guía, el médico jefe de guardia, lo que nos decía a nosotros, le decía a la enfermera: póngale un destilín. Un destilín era una inyección de agua destilada, y el paciente salía por ahí feliz y contento, pensando que se le puso cualquier cosa. Otra forma de curar estos ataques histéricos es precisamente poniéndole una compresa con amoníaco. Una compresa con amoníaco en la nariz. Eso inmediatamente hacía que se le pasara el cuadro. Es un cuadro una neurosis muy profunda, y una neurosis muy arcaica, muy enchapada a la antigua, ¿no? Ese paciente, con el paso del tiempo, ese paciente, nosotros también le llamamos neurosis de conversión, porque ese paciente dejó de hacer esos cuadros histéricos, con convulsiones, con sacudida, con caída al suelo, dejó de hacer eso, y entonces hizo un cuadro en los órganos afectados por su sistema nervioso autónomo. ¿En qué consistía eso? O una taquicardia o palpitación y dolores fuertes a nivel del estómago, náuseas y vómitos, y hacía eso con relativa frecuencia. En la mujer esto se acentuó muchísimo en la etapa de la premenstruación, y entonces hacía un cuadro que le llamamos síndrome premenstruales. Pero ya ese paciente, ese típico paciente histérico, ya ese paciente prácticamente no existe. Ellos lo que hicieron fue que su neurosis la llevaron al plano corporal, haciendo lo que llama un cuadro psicosomático. Los síntomas de la neurosis son muy variados, pero hay otro tipo de pacientes neuróticos que ellos le llaman depresión ansiosa, porque a ellos les gusta más ese nombre, porque la palabra depresión es una palabra que tiene, por decirlo así, un nivel más elevado, ¿no? Es como si estamos hablando de un bachiller y un profesional. Muchos pacientes de estos prefieren que le llamen que tienen una depresión ansiosa, se sienten mucho más conformes, mucho más tranquilos, y no que le llamen, por ejemplo, neurosis, porque la neurosis es hasta cierto punto es una patología más de barrio que de clase alta. Es importante entender que la personalidad neurótica se desarrolla desde los primeros años de la vida, y siempre Sigmund Freud la catalogó como era una enfermedad de origen sexual. De ahí que el tratamiento que él entendía que debía aplicarse para estos pacientes era la psicoterapia. Evidentemente, la medicina moderna entendía que la psicoterapia profunda o psicoanálisis era muy largo, ¿no? Era un tratamiento de hasta 3 años. Entonces ellos entendían que con 3 años de tratamiento el paciente o se moría o se curaba solo. O sea que la medicina convencional no le da mucha importancia a la terapia. Terminan haciéndose una relación de mucha dependencia entre el paciente y el terapeuta, y llega un momento en que el terapeuta, la palabra del terapeuta es la medicina del paciente, entre otras cosas.
hay una neurosis fóbica, eh, y también le hablé de la neurosis obsesivo-compulsiva. La neurosis fóbica es un tipo de neurosis en el cual el paciente tiene miedos inmotivados. Son miedos que le puede tener miedos horribles, por ejemplo, a una gallina. Otra vez no cruza un puente solo, no se sube en una mata, no puede dormir solo por nada de la vida. Y entonces, y hay muchísimas cosas que le tienen miedo. Una lagartija, cualquier cosa le tiene miedo. La neurosis convulsiva, hay una neurosis, no es convulsiva, es una neurosis yo le hablé de la neurosis de ansiedad, pero hay una neurosis que es fóbica. Ya le hablé de la neurosis fóbica también, pero déjeme ver cuál es la otra neurosis. Obsesiva compulsiva, perdónenme. Hay otra causa que me ponen. Hay una neurosis obsesiva. Y esa neurosis obsesiva, por ejemplo, en los niños es una ampliación, por decirlo así, de características que uno tiene en los niños, en la etapa de la infancia. Entonces, por ejemplo, todos los niños en un momento determinado se sientan o nos sentábamos en una esquina a tratar de adivinar la placa de los vehículos. Este pare, tú vas a pare, yo voy a no o a impar. Y entonces, pues, llegaba un momento que también se ponía uno en la calle a contar los mosaicos y a saltar los mosaicos. Pero bueno, saltar los mosaicos no es nada. El problema es que cuando llega a la esquina, muchísimas veces no recuerda si hay un determinado mosaico que está en un determinado lugar que ese no lo saltaste o que ese no lo contaste. En la señora o en el caballero, esto sucede con cierta intensidad cuando te acuestas, cierra, apaga las luces y entonces se te queda una duda de si la puerta principal hace rato le pusiste cerradura o si apagaste si apagaste el tanque del gas o si apagaste la estufa. Entonces tú estás acostada y entonces te levantas, pero no te levantas una vez, sino que te levantas muchísimas veces. Eso ya es una neurosis compulsiva, porque te da compulsión, que tiene que hacer en forma repetitiva la misma cosa. Por eso se le llama una neurosis obsesiva compulsiva. Yo creo que ya con esto nosotros terminamos la neurosis. Hay diferentes tipos, diferentes variantes que se pasa de una a otra. Pero esto más o menos, con eso nosotros abarcamos los tipos de neurosis más frecuentes. Hablamos también de las depresiones más frecuentes. O sea que yo creo que los amigos que querían que yo les hablara de depresiones, de enfermedades mentales, nerviosas y mentales, yo creo que más o menos con esto van a quedar más que satisfechos. De hecho, las depresiones son las que más llaman la atención tanto del médico como de los pacientes. Igual que hay enfermedades nerviosas, neurosis, que se hacen psicosomáticas, el paciente realmente su síntoma neurótico lo lleva al plano corporal. Hay también depresiones que son manifestadas como depresión sin depresiones. Es una expresión latina, latina, del latín. Y entonces eso significa que el paciente está deprimido, pero no lo muestra, no está triste, no está angustiado, ni mucho menos. Sin embargo,
el paciente tiene enfermedades somáticas. Y recuerden que los pacientes depresivos tienen un componente agresivo hacia él. Llamamos que la flecha de la agresividad se va hacia el paciente. El paciente siempre tiene tendencia a hacerse daño. Entonces, el paciente que tiene una depresión, que no la presenta, que no está deprimido, se le llama depresión sin depresiones. Y entonces tiene tendencia en la medicina a fingir procedimientos y trastornos que de una u otra forma que hay tendencia del médico a producir operaciones que el paciente no necesita. Muchísimas veces con este tipo de depresiones, el médico hace depresiones, abre el paciente y son cirugías exploratorias porque el paciente se queja con tal intensidad de tal cosa que el paciente no le queda. Todos los estudios dicen que no tiene nada, pero usted no le puede decir al paciente que no tiene nada porque fácilmente se suicida. Entonces hay que hacerle una operación para ver realmente si el paciente tiene algo, y cuando usted abre el paciente no tiene nada. Una cirugía exploratoria, pero el paciente no tiene nada. O sea que ese es el tipo de depresión que más se parece a la neurosis, que hay una tendencia a implicar el plano orgánico con el correlativo psiquiátrico o psicológico. Vamos a dejarlo ahí, vamos ahora a un breve mensaje de su interés y entonces volvemos con ustedes.